Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos aquí la diputada Filomena Suárez y un servidor para hacerle un exhorto al gobierno federal, al secretario de Salud, a la dirección médica de Pemex, para que personal médico de alto nivel de capacitación pueda ser reinstalado en su especialidad. Ustedes recordarán que los primeros días de enero del 2023 a los residentes solamente les habían pagado 2.500 pesos de aguinaldo. Al verse afectados, son médicos que ya hicieron 7 años de licenciatura, que presentaron un examen nacional para ingresar a su residencia médica, que llevaban 2 o 3 o 4 años haciendo la especialidad. Y obviamente ellos son gente que en promedio rebasa los 28 años, algunos de ellos ya tienen familia, y el hecho de que se les haya afectado su bolsillo, sin razón alguna, quitándoles los derechos que marca la propia ley, pues ellos de manera muy respetuosa emitieron los comunicados que voy a permitirme leer en diciembre. Dice: a la opinión pública, el día 15 de diciembre del año en curso, Petróleos Mexicanos realizó el pago correspondiente al aguinaldo de los médicos residentes. De forma inmediata observamos que el aguinaldo se ve reducido en un 83% sin explicación. Las autoridades del sistema de salud de Petróleos Mexicanos argumentaron que dicha disminución se realizó para atenuar la cantidad del impuesto sobre la renta que se tributaba, además de justificar que se aumentó el salario percibido, cuando en términos reales la cantidad de salario neto recibido era la misma. Esta situación derivó que se estableció una asamblea general dentro de los hospitales de Petróleos Mexicanos, donde los médicos residentes únicamente atenderán los casos de urgencia real dentro de los diferentes hospitales. Esta situación los ha orillado a que lo manifestaran de manera pública. Después de haberse manifestado los residentes, se reunieron las autoridades de Pemex, se reunió también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, firmaron un convenio, y en este convenio lo que ocurrió fue que dijeron que no iba a haber represalias y que se iban a reintegrar. Bueno, pues el día de antier volvimos a tener ya noticias reales, al menos hasta ahorita, de 31 personas, de las cuales vamos a omitir su nombre, su apellido y su especialidad, que no fueron reinstalados, que en diciembre, ya para terminar su contrato laboral anual, les rescindieron el contrato. Significa que no se los volvieron a renovar. Para que la gente que nos entienda, significa que si alguien ya estaba en el segundo año de la especialidad, él concursó por una beca de 3 años o por una beca de 4 años, sujeta solamente a su desempeño académico y a no tener faltas graves de eso dentro de su institución. Ellos no cometieron ninguna falta grave. Y ya para tener el último año de la especialidad, pues resulta que no los admitieron. Hubo inclusive especialidades en las cuales de 11 miembros que estaban en esa especialidad, 9 no les fue confirmado su contrato. Y estas personas, estos 9, fueron los que estuvieron actuando como voceros ante la comunidad pública. Lo que queremos es denunciar que nos parece trágico que, habiendo firmado un convenio en el cual no iba a haber represalias, a una acción que fue pacífica, a una acción que fue justa, a una acción que puede ahora, con este hecho, tirar por la borda todo el esfuerzo hecho por estos médicos. Ya ven que estamos trayendo médicos de Cuba, habiendo aquí formados, de diversas especialidades médicas, de urgencias, de cirugía, de medicina interna, de radiología, por mencionar algunas. Lo que estamos pidiendo aquí es que se llame a la razón, se llame a la justicia, y que estos residentes de Pemex sean o bien reinstalados, o si la dirección de Pemex se sintió tan ofendida porque fue balconeada por estos graves derechos que fueron violentados a estas médicas y médicos residentes, 12 de la lista que tengo son mujeres y los demás son varones. No es justo. No es justo por el médico, no es justo por su familia, no es justo porque las becas que ellos tributan para hacer su especialidad son pagadas con los impuestos de todos los mexicanos, y no es justo porque algunos de ellos a un año de terminar su especialidad para entregarse al servicio de los mexicanos se están viendo impedidos
por una reacción verdaderamente inmadura, irracional y fuera de toda justicia. Estamos aquí para demandar, entonces, que si no va a ser en Pemex, que la Comisión Interinstitucional de Recursos Humanos para la Salud, que es la que hace el examen nacional, para luego ellos presentan en cualquier institución una beca por la especialidad completa, haya sido truncada su especialidad. Porque esta comisión, que depende del secretario de Salud, el doctor Alcocer, pueda reinstalarlos en otros hospitales. La idea es que terminen su especialidad, y qué pena que esta institución, Pemex, ojalá lo reconsidere. Estaremos yendo un grupo de diputados con el director general de Pemex a hacerle saber que el convenio que firmó, él y su gente a lo mejor no le han informado, no lo respetaron, y que hoy tenemos los nombres y los apellidos de gente a la cual no les renovaron su contrato, y con ello significa su beca, y con ello significa que han quedado fuera de la universidad. Estamos hoy ya a los primeros días centrados de marzo, llevan estos 8 o 9 días sin residencia, y eso no es correcto, ni por los impuestos de los mexicanos, ni por la salud futura de los mexicanos, ni por los derechos más fundamentales. Dice el presidente que él no tiene rencores con nadie. Vamos a ver si es cierto. Si el presidente no los tiene, ¿por qué los tendría que tener un director de Pemex? Y si no es él, un jefe de servicio, y si no es él, una jefa de servicios, como en este caso la jefa de servicios de radiología de Pemex. Yo apelo a que los medios de comunicación puedan transmitir de mejor manera el que 32 médicos mexicanos ya en la especialidad, ya para terminar, han sido quitados de su formación académica por una situación de un reclamo justo, un reclamo ordenado, un reclamo pacífico, un reclamo que no puso en riesgo la vida de nadie. Es cuanto. Gracias, doctor Héctor Jaime. Ahora cedemos el uso de la voz a la doctora Frinea Suara Yarzábal, diputada del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco y saludo con mucho cariño a mi compañero Héctor Jaime Ramírez Barba, que estamos sumados para visibilizar esta causa injusta de estos médicos mexicanos a los cuales se les ha cometido un acto de injusticia. Es inconcebible cualquier acto de abuso y de maltrato a los médicos residentes en instituciones de salud pública, quienes a diario se esfuerzan en su preparación académica para especializarse. Y es todavía más imperdonable que se incurra en estos actos deleznables a sabiendas que se preparan y trabajan en condiciones realmente precarias. En los últimos años, los médicos residentes han sufrido el atraso en el pago de sus becas, complementos de becas y prestaciones, incluido el aguinaldo, lo que ha evidenciado la situación vulnerable en la que se encuentran. A esto se suma el evidente abuso, maltrato y discriminación, acoso y hostigamiento que lamentablemente se genera durante la residencia médica, violentando los derechos humanos y la dignidad de nuestros residentes. La norma que regula la práctica de la residencia médica establece claramente que los médicos residentes deben recibir educación de posgrado en un ambiente de respeto a sus derechos humanos, igualdad y equidad. Asimismo, deben recibir las remuneraciones y prestaciones establecidas en la ley. Pero nada de esto está ocurriendo. En los hospitales centrales norte y sur de Pemex, como lo demuestra la denuncia presentada por los médicos residentes adscritos a estas unidades. La Administración Federal considera a los internos, pasantes y residentes como mano de obra que resuelve a bajo costo la carencia de personal en las instituciones de salud. Esta violación sistemática de sus derechos humanos y laborales no contribuye a la formación de más especialistas para disminuir el déficit que nuestro país padece. Esto es una total incongruencia y una injusticia. No sé si estén pensando, Héctor,
que trayendo más médicos cubanos se va a cubrir este déficit en México y el maltrato a nuestros médicos mexicanos se siga haciendo como norma en este gobierno. No es justo que resulte que a los médicos que vienen de Cuba y de otros países se les pague lo triple o 4 veces más que incluso a nuestros médicos residentes, en donde ni siquiera se les otorgue lo que está estipulado por norma, cuando menos su aguinaldo, que fue lo que detonó todas estas injustas acciones de parte de Pemex. La comisión de estas irregularidades ha provocado que a finales del 22, médicos residentes de los hospitales de Pemex iniciaran un paro de labores debido a que recibieron un pago de aguinaldo incompleto. Por ello, al Frente Nacional de Médicos Residentes Pemex, ellos emitieron un comunicado el 19 de diciembre del 22 denunciando estas irregularidades. No es posible que los funcionarios de las propias instituciones del gobierno federal estén incurriendo en estos actos deshumanizados en contra de sus jóvenes médicos residentes comprometidos solamente con la salud de nuestro país. Es inadmisible que a esta fecha las autoridades de Pemex no comprendan que en lugar de estar agrediendo a sus médicos residentes deberían estar incentivándolos para que concluyan satisfactoriamente su residencia y puedan brindar un mejor servicio a los mexicanos. Desde aquí les manifestamos nuestro absoluto respaldo a los médicos residentes que han sido despedidos de manera injustificada por las autoridades de Pemex. El grupo parlamentario del PRI, del PAN y nuestros amigos de otros partidos políticos condenamos los despidos, los abusos, amenazas y todo tipo de violaciones a los derechos humanos que las autoridades de Pemex han cometido en contra de los médicos residentes adscritos a estas unidades médicas. Y demandamos una pronta solución a sus peticiones del Frente Nacional de Médicos Residentes Pemex, a fin de que les sean otorgadas las remuneraciones que les corresponden, incluido el aguinaldo, y se les facilite su reinstalación para poder concluir sus estudios de residencia. Exigimos a las autoridades que garanticen que la profesionalización de los residentes médicos sea en un ambiente de respeto a sus derechos humanos. Es cuanto también. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tenemos una pregunta de Marta Alicia Villela del financiero Bloomberg. Gracias, diputados. Muy buenas tardes. Preguntarles, ¿cuántos son los médicos que están en esta situación, en estas condiciones? ¿Cuánto, digamos, como en promedio, si es que tienen el dato, cuánto tiempo llevan laborando y cuáles serían entonces los derechos que se les están negando? Por favor. Con todo gusto. Hasta ahorita el listado que tenemos con nombre y con apellido son 32, son de diferentes especialidades y de diferentes años, de forma tal que hay médicos que están en su último año de residencia y lo que se les está negando. Acuérdate que para hacer una especialidad médica tú ocupas cumplir los años y además es un sistema federalizado. Tú no puedes llegar ahorita al hospital cualquiera, decir, oiga, quiero venir aquí a hacer mi tercer año, porque implica también el monto de la beca. Entonces, si Pemex, que paga esas becas con impuestos públicos, no les renueva el contrato, que es la figura laboral que ellos tienen, para hacer el tercer año, pues quedas fuera de la residencia. Y con eso ya no puedes cumplimentar tu especialidad y tendrías que ver en qué momento alguna otra institución te puede contratar, pero ese ciclo ya pasó, porque el ciclo empezó el 1 de febrero. Y ellos de diciembre, o sea, durante enero y febrero estuvieron buscando la manera de cómo renovar su especialidad. Ahorita yo entiendo que ya hay pláticas con la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos para la Salud, para que ellos puedan buscar algún hospital que los acepte, y a lo mejor ya está sin beca, pero que puedan terminar la especialidad, porque sería una tragedia que esto esté ocurriendo. Déjame y te comento cuál es la ruta técnica. Tú terminas la especialidad y se hace un gran examen nacional. Tú presentas el examen y optas por 2 o 3 especialidades. Concursa 30,000 y hay 4,000 plazas.
Tú ya pasas la plaza, luego vas a ir a buscar a una institución, entonces tú aplicas o en el IMSS o en el ISSSTE, cumples los requisitos y algunas instituciones hacen exámenes adicionales para seleccionarte. Hicieron el examen en Pemex y los admitieron en Pemex. Son gente con un IQ impresionante y con una capacidad de trabajo impresionante. Llegaron a la residencia además en la época de COVID. Entonces ya sabrás que es gente, uno de ellos por ejemplo manifestaba que él se quedaba hasta en los hoteles para seguir atendiendo a las personas y cuando regresó a su casa contaminó a su papá y casi se muere. O sea, cuando te platican las tragedias humanas dices, no es posible. Bueno, los que encabezando esta causa platicaban con Financiero Bloomberg, platicaban con otros, son los que ya no les contrataron y usaron la fecha estratégica de cuando ya los médicos adscritos se van de vacaciones para recontratar a otras personas, los de primer año, los que no hablaron, y entonces dividir su propio movimiento, aún políticamente con esa estrategia de dividirlos. Pues la repercusión es que no pueden terminar especialidad, no pueden volver a presentar el examen que ya presentaron para estar y están ya muy adelantados, cuando lo que debería ocurrir es que se recontraten ahorita y si estos 10 días que ya perdieron de entrenamiento y de formación, bueno, pues aunque se los tomen a cuenta de vacaciones, digo, aún con un mayor sacrificio, pero que terminen su residencia. Es decir, que el tiempo que llevan laborando desde ese primer momento hasta ahora sería como tiempo perdido en su vida, ¿no lo pueden acreditar en otra institución? Pues es que la otra institución no los puede admitir porque la única manera de ingresar es a través de este proceso de examen de residencias en México, ¿ves? O sea, realmente sería una tragedia lo que está pasando, porque además es absolutamente injusto. Tú dijeras, hombre, es un alumno que como que no incumplió con la norma oficial mexicana, reprobó sus exámenes, bueno, pues ahí ni modo, ¿no? Pero no es el caso. O sea, ellos tienen sus calificaciones aprobatorias, cumplieron con todos los requisitos que marca la ley y simplemente fue el que estuvo hablando a nombre de los demás porque tenía más facilidad. Le dijeron, oye, pues tú sirve de voz. Yo sí apelo a que los que son médicos hoy, a los médicos de Pemex, a los residentes de este país, a los demás médicos de este país, que aunque hoy no les está tocando, a otros ya les tocó y vale la pena que se sumen a este movimiento, simplemente para que se reinstalen. Si no es en Pemex porque estén muy ofendidos, bueno, pues que sea en otra institución del sector salud, pero que terminen su residencia médica para la cual se prepararon, compitieron y con impuestos públicos se está pagando su formación. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Claudia Telles, de IMER. Buenas tardes. Para preguntarle si los médicos se pueden amparar o están ya totalmente desprotegidos por las autoridades. Mira, pueden meter el amparo, pueden denunciar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eran trabajadores o no, que forma parte de lo que aquí en la comisión estamos viendo. O sea, un residente es un médico, es un trabajador o no es un trabajador formado en institución. Pero si demandan y van a hacer esa denuncia ante la Secretaría de Previsión Social, en lo que se resuelve, pues ya perdieron 4 o 5 años de su vida. Aquí la idea es hacer esta denuncia formal con mucho respeto al gobierno federal, sabiendo que México necesita este tipo de especialistas y que se reinstalen a la brevedad. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Gracias. Muchas No gracias quedan a más todos. preguntas. Agradecemos su presencia.